es visible, tendemos a no creerlo. El ejemplo, el número uno es esto. La gente que ha estado y no está, ¿verdad? La gente que se le habla afuera y no entiende. ¿Por qué? Porque al no entender cuál es la magnitud del reino de Dios, nosotros venimos y olvidamos quién somos. Al no entender cuál es el reino de Dios, perdemos la identidad en nosotros. Hoy yo les daba un ejemplo bien sencillo. Un policía, una persona que entra a un departamento de policía a trabajar, hasta que no entra a ese departamento y pasa el entrenamiento necesario y se le da su placa de policía y su uniforme y se monta en una patrulla, no tiene ninguna autoridad. Amén. Amén. No importa que se corte el pelo que parezca policía. No importa que se vista de camuflajeado y aparente ser. No tiene autoridad. Tiene apariencia, pero no tiene autoridad. Pero ¿qué sucede? El momento que esta persona es investida de la autoridad delegada que el departamento de policía le otorga, ¿qué sucede? Ahora él tiene acceso a otros lugares donde antes no podía. Amén. Pero ¿qué sucede cuando esa persona es removida del departamento? Cuando ya no trabaja, la autoridad que tenía es removida. Entonces, es bien importante entender que el reino de Dios también es un reino de autoridad. Amén. Amén. Y nosotros nos vamos a mover en el reino de autoridad. Los reyes de la tierra, les decía los de estudio bíblico hoy, los reyes de la tierra tienen potestad, tienen autoridad sobre territorios, tienen autoridad sobre personas, tienen autoridad sobre cosas. ¿Verdad que sí? Amén. Pero ¿sabe qué? No hay un rey sobre la faz de la tierra que tenga autoridad en el ámbito espiritual. No hay un solo rey. Dicen que Barack Obama es el hombre más poderoso del mundo. Así se considera el presidente de Estados Unidos. Por mucho tiempo se dice que es el hombre más poderoso del mundo. Pero yo le digo algo, aunque sea el hombre más poderoso del mundo, no está sobre la enfermedad. No está sobre la miseria, no está sobre la muerte. Aleluya. Quiere decir que el único que tiene autoridad ahí es el reino de Dios. Aleluya. Pero aunque decimos amén muchas veces, no lo creemos. Porque si lo creyéramos, actuaríamos en él, nos moveríamos en él. Hacíamos memoria un poquito esta tarde, como cuando empezó el ministerio, ¿qué hacíamos? Caminábamos e íbamos a Sunrise como locos. 3 de la mañana. No sé a quién se le ocurrió. No sé si fue a mí, a la pastora, a alguien. No sé a quién se le ocurrió. Pero decidimos establecer el reino de Dios en la ciudad. Decidimos hacer la diferencia en esta ciudad. Y empezamos a caminar. 3 de la mañana. Como que éramos soldados, literalmente. Vamos a marchar, vamos a ir de calle en calle, vamos a llenar de aceite. La pastora no sé cuántos litros de aceite tiró por todas esas calles, amén. Aleluya. Declarando el poder de Dios, declarando el establecimiento de Dios. ¿Sabe algo bien tremendo que sucede? Es lo siguiente. Cuando usted entiende que hay un reino, a veces quisiéramos llegar a lugares donde están vacíos y solos. El establecimiento del reino de Dios, en la mayoría de los casos, como el pueblo de Dios cuando fue a la tierra prometida, eran ciudades que ya estaban establecidas. Y ellos tuvieron que sacar por la fuerza, a través de la batalla, a través de la guerra, aquellos que ya estaban establecidos. Y hoy le decía al pueblo de Dios, y tal vez si mis colegas pastores me escucharan hablar, me odiarían de por vida, o no les gustaría lo que dije. Pero yo me incluyo y digo, somos iguales. Yo le decía, ¿cuántos entendemos que el diablo no tiene problema con que usted venga a la iglesia? El diablo, usted le dice, voy para la iglesia, ok, está bien. Espérame, yo voy contigo. Porque le digo, al diablo yo creo que hay canciones que le gustan, ¿verdad? Hay cantitos que le gustan. Entonces se viene con usted al servicio. Y para el diablo no tiene problema con usted. Usted puede estar en la casa de Dios y cuando llegue a la casa, usted sigue peleando con su mujer, el diablo está contento. No importa, que vaya a la iglesia todo el tiempo que quiera. Y yo le decía, ¿cuántas iglesias sabemos acá en la ciudad de Coco? Únicamente en Coco, no vamos a hablar de las ciudades vecinas. Solamente aquí en la ciudad de Coco. Y más sin embargo, el diablo sigue caminando a sus anchas por todo Coco.
iglesias hispanas, iglesias americanas, no importa la nacionalidad del idioma que se hable, el diablo sigue obrando a sus anchas. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque no he encontrado ni uno que se pare en la brecha y empiece a declarar, que empiece a establecer el reino de Dios. A veces nosotros somos como aquellos 10 espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida, pero cuando llegaron vieron, no, ahí hay gigantes, ahí no podemos entrar nosotros. Mejor acampemos en el desierto y vivamos donde sea. Cuando la iglesia se levante y empiece a establecer el reino de Dios por la fuerza, entonces empezaremos a ver resultados. Entonces empezaremos a entender de que el reino de Dios no consiste en palabras únicamente, dice, sino en manifestación del poder. El poder y la gloria. El apóstol Pablo cada vez que predicaba se manifestaba y sabía que el respaldo de Dios iba con él. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no le creemos. Lo hemos estado hablando continuamente. No le creemos a Dios. Suena bonito, todo lo que oímos suena bonito y qué linda la promesa de Dios. Qué bonito lo que Dios tiene para mí, pero no lo creo. Yo no creo que conmigo funcione. Tal vez con otra persona, pero no conmigo. El reino de Dios es un reino de violencia. Dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia. Pero queremos que sea el reino de Dios el que sufra violencia, no nosotros. Amén. Porque cuando nosotros nos levantamos y creemos y decimos, Señor, ¿para qué estamos nosotros? Yo le pregunto a usted, porque yo esta pregunta me la he hecho yo mismo. ¿Para qué hay otro tabernáculo de David? ¿Para qué hay una iglesia más en la esquina de su casa? ¿Para qué? Si vamos a hacer lo mismo que hacen los de la esquina, si vamos a hacer lo mismo que hacen los de allá o los que hacen los de allá, vivir una vida mediocre, una vida religiosa, le pregunto, ¿en qué beneficia el reino de Dios? ¿En qué beneficia el reino de Dios? Dios quiere gente que le crea. Dios está buscando gente que le crea. Hay un comentario en inglés, no me recuerdo exactamente, no me recuerdo exactamente cómo es, pero decía algo así como que los verdaderos hombres de Dios buscan formas. Decía, the men of God, they find ways. Pero los cobardes encuentran excusas. But the cowards find excuses. ¿Qué es lo que usted está buscando hoy? ¿Formas para servir a Dios o excusas para no servir a Dios? Y esta palabra no va para una persona en específico. Esta palabra va para todos nosotros como cristianos. Dentro de esta iglesia, dentro de cualquier otra iglesia, porque es un llamado al establecimiento de la gloria de Dios. Imagínense que nosotros en los tiempos de antes, a usted se le daba una responsabilidad de ir y conquistar un territorio. Y usted venía y decía, no, nos mataron los soldados. Fueron más. ¿Qué sucedía? Había una ejecución del general o el oficial de eso, por no dar los resultados que se esperaban. Entonces esperaba que aquellas personas que fuesen enviados fueran personas determinadas, personas que no iban a regresar con una respuesta negativa. Es importante, pueblo de Dios, que nos levantemos y empecemos como en los días del inicio del ministerio, que empecemos a guerrear. ¿Sabe por qué? Porque empezamos la batalla afuera, la empezamos acá dentro del ministerio danzando, alabando, como decía la palabra de Dios, durante Josafat, el reinado de Josafat, lo sitiaron, dice, los asirios y todo eso, pero Dios establece que en medio de la alabanza Dios traería liberación para su pueblo. ¿Pero qué sucede? Algunos de ustedes estaban al principio en el tabernáculo de David, algunos no estaban. Yo decía hoy, cuando estábamos en el discipulado, ¿dónde quedó la alabanza del tabernáculo de David? ¿Dónde quedó la alabanza extravagante de la que tanto se hablaba? Ahora yo diría, es una alabanza, puntos suspensivos. La gente alaba como quiere. La gente ya no tiene pasión por Dios. La gente no tiene esa visión de decir, Señor, yo te alabo por quien tú eres. Cuando yo me paro en el Rey Jesús o en cualquier iglesia, créame, y llega el momento de la alabanza, yo me pongo como que soy militar en ese lugar.
y digo, aleluya, y a veces la gente se me queda viendo, ahí el mismo Rey Jesús. ¿Por qué? Porque no lo hago para llamar la atención, no lo hago para que la gente voltee a ver y diga, ¿y quién está ahí? Lo hago porque me siento orgulloso del Dios al que sirvo, porque sé que ese Dios es el que me da el poder para seguir adelante. Amén. Amén. Imagínense, si no creemos, ni siquiera en medio de la alabanza, ¿cómo podremos creer? Cuando viene una situación como la nena de los hermanos Castillo, ¿con qué autoridad usted le va a hablar a la enfermedad? Mucho menos, ¿con qué autoridad usted le va a hablar a la muerte? Para que retroceda. Es que eso pasaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pastor. ¿Ah? No va a suceder, no van a haber cambios en nuestra vida a menos de que nosotros nos paremos. Nos paremos. Yo no sé si yo he entendido la palabra de Dios de una manera diferente. Créame, yo no sé si yo soy el confundido o es que estoy entendiendo la palabra de otra manera. Pero yo le decía, creo que era el día miércoles hablábamos y justificamos